Sí, esa pizarra no sé grandiosa, pero bueno, qué sé yo. Sabe, perdón, un segundo. Bueno, más o menos, aguanto. O tal vez que escriba solo como aquí. No. No vayas a aprovechar el espacio. Para ser un poco más. Pinta más. Ahora, si entonces es el primer recordatorio. El segundo recordatorio es que nos interesan los sistemas conservativos. ¿Verdad? Conservativos. ¿Ok? Que es estrella con la forma particular. De que x doble prima es igual a menos la derivada con respecto a xi. Aquí voy a poner xi. De una función u que le llamamos la función potencial, bueno, que le llamamos la energía potencial, ¿verdad? Eso es como la definición de que un sistema estrella sea conservativo, que se vea de esta forma. ¿Okay? Y la vez pasada vimos como varias interpretaciones geométricas, ¿verdad? O intuitivas sobre qué se podía significar que un campo fuera conservativo. Dijimos que, por ejemplo, usted podía probar que el campo era conservativo, ¿verdad? Usando el teorema de RAM, en caso de que no hubieran huecos, digamos, en la estructura. Y dijimos que también se podía probar que era conservativo si la integral de línea sobre cualquier curva cerrada era igual a 0, ¿verdad? De la función f. ¿Sí? Okay. Es decir, o sea, que el trabajo, digamos, no depende del punto inicial y del punto final. Solamente, perdón, no depende de lo que pasó en el medio, solo depende del punto final y del punto inicial, ¿verdad? Esos campos eran importantes porque en particular teníamos energía, ¿verdad? La energía se conserva. ¿Okay? Donde la energía E la definíamos como la función U más la función K, y esa función K se definía como la norma de x al cuadrado dividido por 2. ¿Sí? Básicamente todo el punto, aquí 2.1.1, básicamente todo el punto es que si agarramos la energía como esto, el sistema estrella es equivalente al sistema que la derivada de la energía, perdón, que xi' sea igual a la derivada de energía total con respecto a y, digamos, donde y era el xi'. Voy a poner ese y. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? No, al revés, xi', correcto. Y que y' tenía que ser entonces el negativo de la derivada de e con respecto a xi'. Sí. Dijimos que el sistema estrella era equivalente a ese sistema de ecuaciones diferenciales. El punto es que la función u solo depende de la posición y la función k solo depende de la velocidad. ¿Okay? Entonces, o sea, esto es lo más variables y separables que usted se va a encontrar en la vida. O sea, están literalmente separadas todas las posibles variables. Aquí están todas de posición y aquí están todas de velocidad. Y entonces el sistema se ve particularmente bonito cuando se lo escribe de esta forma. Y vamos a ver, la última parte del recordatorio sería... bueno, sí, la vez pasada también, ¿verdad? Dijimos que era un campo central. ¿Sí? Que era que básicamente era invariante bajo rotaciones. O sea, invariante bajo O3. En realidad ON, pero digamos O3 por el momento. ¿Sí?
Y demostramos, ¿verdad? Demostramos la conservación del momento angular. El momento angular, ¿verdad? Que yo, bueno, además añadí que la conservación del momento angular era mucho más fuerte que la conservación de la energía total, porque este le da n variables que se conservan, ¿verdad? Este le daba solo una. Entonces, esa es una función que se conserva, esas son n, ¿verdad? Okay. Básicamente eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos estudiando la ecuación diferencial estrella y casos particulares de la ecuación diferencial estrella. Y los casos particulares se supone que aparecen de alguna forma en problemas que nos interesan. Okay. Para ejemplos, yo no soy el mejor. Fabián posiblemente es bastante mejor que yo para el ejemplo. Yo creo que hoy nos va a ayudar un poco ahí con unos ejemplitos para que entendamos esos conceptos. Yo le puedo dar ejemplos, pero donde me saco la función f, me la invento ahí, agarra f, que sea eso, ¿verdad? Sin que me importe realmente si aparece o no aparece en la naturaleza. Ok. Bueno, quiero comenzar desde acá. Y ya son las 10 y 14, ¿sí? Yo creo que voy a empezar en serio. Entonces, hoy es 23 de enero. Del 2023. Buenas. Obvio. Quiero comenzar con un corolario del teorema de conservación del momento angular. Corolario de la conservación del momento angular. Okay. Que le voy a poner así nada más MA porque me apetece escribir todo momento angular. Si una partícula se mueve en un campo central, si una partícula se mueve y con una partícula se mueve, lo que estoy diciendo en realidad es, usted tiene un sistema estrella con 3 variables y f es central, solo lo que estoy diciendo. ¿Okay? Si una partícula se mueve en un campo central, por cierto, corríjanme si esto no es nomenclatura estándar, yo creo que así se dice, ¿verdad? Sí, okay. Se mueve en un campo central, ¿verdad? Es que no sé si la gramática correcta es se mueve en un campo central o se mueve en un espacio bajo la acción de un campo de fuerza, no sé. Pero lo voy a decir así porque Fabián ya me dio el visto bueno. Entonces, si una partícula se mueve en un campo central, se mueve sobre un plano. Se mueve sobre un plano. O sea, la partícula no va a andar ahí haciendo loco. Se tiene que quedar en un plano bastante específico, bien establecido. ¿Cuál plano? Digo, básicamente, ¿verdad? Imagínense que el centro del eje de coordenadas será este punto. Estamos en el 3, ¿verdad? La fuerza, habíamos probado la vez pasada que siempre apunta en la dirección o en contra del rayo que une a la partícula con el origen, ¿verdad? Si es invariante bajo 3 tiene que hacer eso. Entonces la fuerza siempre apunta hacia allá. Esa es la fuerza. ¿Sí? Pero la velocidad, no necesariamente la velocidad inicial va a hacer eso. La velocidad inicial puede apuntar en esa dirección tal vez. ¿Ok? Su partícula se va a mover en el plano generado por el vector por el rayo, digamos, el plano que pasa por el origen, y que además contiene ese vector de velocidad. Entonces su partícula se va a quedar restringida al plano que está generado por F y por V.
Que bueno, es lo que, por eso es que los planetas se mueven como elipses, digamos. ¿Verdad? O sea, en principio, ¿por qué es que o sea, un planeta no puede hacer, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que los planetas no hacen algo como así? Si aquí estuviera el Sol, ¿verdad? ¿Por qué es que no hacen algo como así? Y lo orbitan así. O sea, como que se queda ahí, digamos, en el vecindario y no sé qué. Pero ¿por qué la trayectoria es como tan planita? Bueno, la respuesta está acá. De hecho, si usted me pregunta a mí, ¿verdad? O sea, si yo hubiera sido, que de hecho yo creo que eso es algo que pasó en la física, la gente se imaginaba, o yo me habría imaginado, que lo mismo le pasa a los electrones, ¿verdad? Porque tiene sentido asumir que el campo de fuerza, o sea, al que están sujetos los electrones, es un campo central. Sí, porque o sea, no importa donde el electrón esté, digamos, la fuerza o sea, que lo está trayendo o lo que sea, debería ser como lo mismo. ¿Sí? O sea, pensándolo esas cosas como si fueran partículas. Que yo sé que ustedes van a decir, no, que el electrón es una partícula, y yo sé, sí, en efecto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ingenuamente, seamos ingenuos. Si usted fuera ingenuo y asume que el electrón es una partícula y que está sujeto a un campo central, y la conclusión a partir de ese teorema es que se tiene que mover en un plano. Pero eso sería como válido para el hidrógeno. Digo yo máximo, porque si son más electrones hay repulsiones y se Bueno, sí, complica la órbita. eso sí, estoy completamente de acuerdo. Pero digamos, un sistema, por ejemplo, como el planetario, yo no sé qué tanto esto se puede traducir al caso del átomo, digamos. Pero un sistema planetario, póngale que las otras fuerzas son muy chiquitillas. Entonces van a oscilar y el plano se va a variar. De hecho, los planetas no se mueven en un plano, o sea, oscila ahí un toquecito, ¿verdad? Digamos que en corto plazo eso no es suficiente como para que usted lo pueda dejar de pensar como si fuera un plano, ¿verdad? O sea, sí, por supuesto, o sea, la gravedad de todos los cuerpos en el universo afectan a la trayectoria de la Tierra, pero en comparación con el Sol usted puede desestimarlos y decir, se mueve como un plano, digamos. Digamos, ahí más o menos plano. Ok. Bueno, el punto es que, ¿verdad? A lo que quiero llegar es que tendría sentido que si uno asume que los electrones fueran partículas, tendrían que hacer esto. En el momento en que usted se da cuenta que los electrones no hacen esto, la contrapositiva es que no pueden ser partículas, o sea, no pueden estar sujetos al mismo principio. O no son partículas, o no satisfacen la ecuación estrella, o el campo no es central, o sea, pero algo tiene que fallar. ¿Verdad? Bueno. El borrador. Bueno, ¿y por qué esto es un corolario? La prueba es muy fácil, ¿verdad? O sea, prueba. ¿Qué era el momento angular? El momento angular era la posición producto cruz con la velocidad. ¿Verdad? El momento angular era la posición producto cruz con el momento angular. ¿Verdad? Y si esto es un vector constante, si eso es constante, entonces la posición y la velocidad siempre son perpendiculares a ese vector. Luego, tanto x como y, llamémosle ese vector el vector v, 0, para que sea constante. Tanto x como y son perpendiculares a v0 y listo. Entonces se tiene que quedar en ese plano, el plano que es el único plano que es perpendicular a estos dos. Bueno, y que pasa por el punto inicial, por supuesto.
O sea, el movimiento es continuo, entonces no puede brincar de un plano a otro. ¿Saben? Ok. Bueno, ¿alguna preguntilla? ¿Comentarios, sugerencias? Ok. Bueno, lo que me gustaría a mí observar, antes de continuar, ¿verdad? Y con el propósito de dar un poquito de visión a lo que va a pasar después, es lo siguiente, ¿verdad? Observación. Me interesa mucho esa noción de la acción de un grupo sobre un objeto geométrico. Esto, un grupo actuando en un objeto geométrico, es literalmente lo que yo hago, digamos, a veces es lo que me da de comer a mí, investigar esos fenómenos, y me parece que es de las cosas más bonitas que existen. Una pregunta, en este ejemplo, ¿cuál es la acción y cuál es el grupo geométrico? En el campo central era O3, ¿verdad? O sea, el hecho de que un campo sea invariante bajo rotaciones, literalmente lo que le dice es que O3 está actuando ahí y que preserva el campo. Ese es el cuerpo geométrico. El cuerpo geométrico sería el espacio. Y la acción sería... Rotar. Entonces el grupo sería el grupo de rotaciones, actúa rotando el espacio. ¿Sí? Hay que pensar a las rotaciones como algo que es extrínseco. Extrínseco. Sí. Ok, perdón. Que es extrínseco al plano. Existe el plano, existe el grupo de rotaciones, y la relación entre ellos es que el grupo de rotaciones lo rota. ¿Verdad? Lo rota es a lo que me refiero con la acción. Entonces el grupo actúa en el objeto geométrico. A lo que quiero llegar es a esto, ¿verdad? Si usted tiene un grupo, en ese caso, O3, actuando en el espacio de fase, ¿okay? ¿Cómo actúa O3 en el espacio de fase? Por si, aquí, así lo escribo O3, perdón, que falta de respeto, O3. Es que ahí decía ozono, ¿eh? Ozono. O3 es ozono. Ah, ok. Bueno, O3 actúa en el espacio de fase, ¿verdad? O sea, O3 actúa en el plano, ¿sí? Pero recuerden que la ecuación diferencial que la ecuación diferencial estrella es una ecuación diferencial en el espacio de fase. O sea, la queremos estudiar como en el espacio de fase, ¿de acuerdo? El espacio de fase tiene dimensión 6. ¿Sí? Porque es R3 cruza R3. ¿De acuerdo? Entonces, O3 actúa en R6, que lo voy a escribir así. ¿Cómo? Por G actuando en un vectorcillo X, Y, donde esos son un vector en R3 y otro vector en R3, ¿verdad? Lo definimos como de la matriz G en X como la matriz G en Y. O sea, como que le rota las dos coordenadas al mismo tiempo, de la misma forma. ¿Sí? Esa es la acción de G en el espacio de fase. Bueno, el espacio de fase tiene dimensión 6, así que no lo puedo dibujar, ¿verdad? Que lo cual es un problema. Pero ¿qué? El espacio de fase tiene dimensión 6, así que sí es un problema eso. ¿Verdad? Sin embargo, el grupo que está actuando sobre el espacio de fase tiene dimensión 3. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Que ese grupo tiene dimensión 3, ¿verdad? ¿Por qué ese grupo tiene dimensión 3? Porque una rotación está determinada por el eje de rotación, que usted tiene 2 grados de libertad para escogerlo, y el ángulo en que lo movió, que eso tiene 1 grado de libertad para escogerlo. Sí queda claro que el eje de rotación tiene 2 grados de libertad, porque es como escoger un punto sobre la esfera, ¿verdad? El eje y la esfera tienen dimensión 2. Okay. Bueno, es un teorema, en general, que si usted agarra, ¿verdad?, un espacio geométrico con la acción de un grupo, ¿verdad?, ese grupo le va a generar órbitas en su espacio geométrico.
¿Qué es una órbita? Bueno, aquí no es órbita en el sentido físico, es órbita en el sentido de teoría de grupos, ¿verdad? Donde es para cualquier punto me consigo todos los otros posibles puntos a los que puedo llegar usando transformaciones del espacio, del grupo, perdón. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar de ese punto a ese punto, ¿verdad? No sé qué, y me va a generar ahí como un objeto geométrico que me va a dar una foliación del espacio. ¿Qué? Perdón, foliación se puede usar, pero quizá fibrado es la palabra que quería utilizar. Me da un fibrado del espacio. Usted se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la dimensión de cada una de estas órbitas? Sí. Espero que la palabra órbita no sea confusa. ¿Queda claro lo que es una órbita? Sí. Pero sí se la define. Porque si hicieran grupos. ¿Ah? Sí, como que- Sí, en el sentido de grupos. O sea, es una órbita en ese sentido, o en ese contexto, es el conjunto de puntos al que puedo llegar desde un punto dado. Hagamos ejemplos, ¿verdad? Ejemplo. Okay. El punto, qué sé yo. El punto... bueno, tengo que hacerlo, supongo. Digamos el punto... No sé, ¿cuál es su vector favorito en R6? Ah, sí. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues canónico, ¿eh? ¿Qué es? Está en la misma órbita. Está en la misma órbita que ¿verdad? Ahora me toca escribir una matriz de 3×3 que sea ortogonal. No sé, coseno de zeta, coma seno de zeta, coma 0, menos seno de zeta, coseno de zeta, coma 0, 0, 0, 1. Actuando en ese vector 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Entonces, para cualquier ángulo, esos puntos son una órbita. O bueno, más bien, variando los ángulos. Todo ese circulillo me daría toda la posible órbita de este vector, correcto. Entonces, las órbitas físicas cumplen esa misma característica. No, porque las órbitas, o sea, a veces cuando uno dice órbita en física, se refiere a la trayectoria de algo. Ajá. Pero la trayectoria no tiene por qué ser el resultado de poner un grupo a actuar, Ah, ok. ¿verdad? O sea, porque aquí estoy agarrándole un ángulo en específico para rotarlo, básicamente sobre el eje XY, ¿verdad? Pero puede haber puesto la misma matriz con un 1 aquí arriba y toda esta parte aquí abajo, y habría sido moverlo en el eje YZ. Entonces, por ejemplo, Y eso también está en una órbita. la acción de la fuerza gravitatoria no es la acción de un grupo. No, no, la fuerza gravitatoria no es un grupo. La fuerza gravitatoria es un campo vectorial, es un objeto geométrico. Los grupos son objetos algebraicos, en algún sentido. Bueno, también son geométricos, pero en particular son algebraicos. Usted puede multiplicar elementos del grupo. Ese es todo el punto. Usted no puede multiplicar fuerzas. No, nada más como una preguntilla ahí con eso, porque yo entiendo más bien como que yo fijo el punto y le aplico la acción. Y entonces los puntos son más bien los que aparecen al aplicar la acción. No sé si lo estoy leyendo, más bien es como si yo fijo el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces los que están en la misma órbita son todos los que son de esta forma. Sí. Es que se ve como al revés, digamos. Bueno, es que la verdad es transitivo. Bueno, eso sí. Es reflexivo, perdón. O sea, no importa quién está en órbita de quién, ¿verdad? Todos ellos están en la misma órbita. Sí, al final. Sí. La órbita no es, o sea, usted puede decir la órbita de un punto, ¿verdad? Pero es la órbita de todos los puntos en esa órbita. Aquí son todos iguales entre ellos. Duda de compañero mío, ¿cómo es que ese producto de matriz está definido? Bien, ¿verdad? Entonces la definición que hay acá es que con ese puntito, que puse ese puntito así como grande para denotar que es algo distinto a lo que hemos estado haciendo. Una operación especial. Es una operación especial, ¿verdad? Usted puede haber puesto otra letra o no sé, otro simbolito, ¿verdad? Es que la G actúa en las primeras 3 coordenadas y en las segundas 3 coordenadas, pero la misma G. Entonces, esta acción por definición sería,
¿verdad? Sería coseno de zeta más 2 seno de zeta, coma menos, ya, si me acuerdo cómo multiplicar matrices, sí, menos seno de zeta ¿Ustedes se acuerdan cómo multiplicar matrices? más 2 coseno de zeta, coma 3, coma 4 coseno de zeta, más 5 seno de zeta, y ahí va, ¿no? Entonces la matriz actúa en los primeros 3 y después en los primeros y los segundos 3 de la misma forma. ¿Perdón? No, que fue que él y yo no consideramos el G como un grupo. Ah, ok, sí. Y otra una pregunta, ¿existen rotaciones en la vida real? ¿Cómo le digo? ¿Hay fenómenos físicos que uno pueda describir como la acción de un grupo, por ejemplo? Digamos, los grupos están ahí para decirle que existe una simetría en su problema, no para describirle el problema. O sea, el problema es una ecuación diferencial. El hecho de que exista un grupo actuando en el problema, lo que le dice es, por ejemplo, que la fuerza, en ese caso, es invariante cuando usted se toma el grupo, ¿verdad? O sea, que si usted rota, la fuerza en ese, o sea, en ese punto, la rota, digamos, y llegó a la fuerza en el otro punto. Eso es lo que es un campo central, por ejemplo. Es un campo que es invariante bajo rotaciones. Bueno, Ahí digamos, las órbitas son todos como todos los puntos que las primeras 3 coordenadas, la norma es la misma que es y las otras. es una gran pregunta, la respuesta es no. Porque, ¿verdad? O sea, lo que pregunta, de hecho lo que pregunta Fer es demasiado, bueno, es una gran pregunta. Como, son dos preguntas en uno, ¿verdad? Lo que está diciendo Fer es, primero, ¿existe alguna forma de caracterizar la órbita? O sea, si yo le digo a usted cuál es el punto, usted me puede decir cuáles son todos los puntos de la misma órbita. Y lo segundo que está diciendo es, esa caracterización sería que nada más la primera, o sea, la norma de los primeros 3 no cambia y la norma de los segundos 3 no cambia. Es que yo, bueno, solo va a ir como lo que pensaba que si era, digamos, en el rectificar el retrosol, un punto yo lo puedo mover, rotar todo y que me quede en cualquier otro punto que está en el mismo radio, eso pensaba yo. Sí, sí. Entonces podía generar la esfera de ese radio. Exactamente. Y con 2, entonces pensé que era como agarrar los primeros 3 y eso generar una esfera y la otra esfera, entonces sería como todos los puntos ahorita, según yo, entonces por eso era todos los puntos que tiene esa norma y luego la otra norma. Sí, sí, ¿verdad? Que esa es la intuición correcta. O sea, lo que dice Fer es, olvídese que actúa en R3, olvídese que actúa en R6, actúe solo en R3. En ese caso, claramente, ¿verdad? La órbita son las esferas. Sí, la órbita de un punto sería toda la esfera de todos los puntos que tienen exactamente ese radio. Pero ¿qué pasa si usted está en R6? ¿Verdad? Si usted está en R6, supóngase que su punto inicial, ambos vectores tienen norma 1, digamos. O sea, los dos son puntos en la esfera unitaria. Cuando usted los rota a los dos de la misma forma, usted no va a poder llegar a otro punto de norma 1 y a otro punto de norma 1 aleatorios. Va a llegar a dos puntos de norma 1 que tienen la misma distancia entre ellos. Entonces usted no puede mandar el primero usted puede mandar el primero a cualquier otro punto de la esfera. Y al segundo lo puede mandar a cualquier otro punto de la esfera. Pero no lo puede hacer usando la misma rotación. Ah, ya entendí. Sí, es que sí. O sea, usted no puede mandar, por ejemplo, el vector 1, 1, 1, 1, 1, 1 al vector 1, 1, 1 y después algo que tenga a ver, 1 más 1 más 1 raíz de 3, 0, 0. Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una gran pregunta. Que estoy tratando de imaginar como usted dice que una esfera, si lo aplicamos sobre R3, entonces no sé si se puede como un producto directo de dos esferas, la órbita esta. No. Esa no se puede Es ver lo que está diciendo, es lo que está diciendo Fer. Y no se puede, ¿verdad? Usted no. ¿Qué? Bueno, esa pregunta me fascina y es un tema muy bonito. ¿Cómo es que caracteriza usted las órbitas? En general, las órbitas son objetos geométricos complicados. Eso es algo que hay que tener en la cabeza siempre. O sea, son objetos geométricos difíciles. Pero la dimensión es fácil de calcular. Existe un teorema
que se llama el teorema de la órbita y el estabilizador. Nada más, o sea, no lo tienen que memorizar, pero les voy a explicar cómo es que lo hace uno. Volver acá. La dimensión de una órbita bajo la acción de un grupo y yo escribo así grupos GPO, se calcula como la dimensión de la órbita es igual a la dimensión un segundo, perdón. Suave, un toque, perdón. Así obvio, sí. Es la dimensión del grupo menos la dimensión del estabilizador. Y la pregunta natural es, ¿y qué es un estabilizador? El estabilizador es el subgrupo que le fija ese elemento. ¿Okay? ¿Dónde el estabilizador? Es el subgrupo que fija al elemento. ¿Okay? Hagamos ejemplos. Hagamos ejemplos que sí podamos imaginar. ¿Verdad? Comencemos con el 3 y con el grupo de rotaciones actuando en el 3. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo 1. En R3, ¿cuál es la órbita o cuál es la dimensión de la órbita de un punto que no sea cero, digamos, que no sea el origen? La pregunta es, ¿cuáles rotaciones dentro de R3 le fijan a usted un vector fijo? Piense en el vector 001. ¿De acuerdo? ¿Qué rotaciones fijan a 001? ¿Qué rotaciones del espacio le fijan el vector 001? Con fijar dice que sigue apuntando en la misma dirección. ¿O a qué se refiere con fijar? Que una vez que usted rote todo el espacio, el vector se quedó donde estaba. Y puede ser como fijando uno de los ejes, digamos, y rotando alrededor de él como... Bueno, pero el eje que hay que fijar en ese caso sería el eje Z. ¿Verdad? Si usted está en el punto 001, la única forma de que una rotación no lo mueva es que usted rota así, como una bailarina de ballet, digamos, ¿verdad? Si usted lo rota así, ya movió el eje. Entonces lo mueve así, ya se fue. Eso quiere decir que el grupo de rotaciones que le fija al 001 es el grupo de rotaciones de un plano, que es ese O2. Bueno, O2, perdón. Y eso tiene dimensión 1. Porque usted nada más me dice cuántos grados se movió. Y eso es O2. Decir cuántos grados se movió. ¿Verdad? Entonces, en R3, ¿verdad? El subgrupo, pongámoslo así. El subgrupo que fija a 001 es O2. ¿Ok? Que tiene dimensión 1. Ese es el estabilizador. Exacto, ese es el estabilizador. Que tiene dimensión 1. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, por el teorema de la órbita y el estabilizador, la dimensión de la órbita tiene que ser la dimensión del grupo, que era 3, menos la dimensión del estabilizador, que era 1, y eso le da 2. Y en efecto, las esferas tienen dimensión 2. ¿Cómo fue esa última parte de 3? ¿Por qué una esfera? Porque, o sea, el conjunto de puntos donde usted se puede mover desde un punto A son todos los demás puntos en la esfera, ¿verdad? O sea, yo puedo rotar desde un punto a cualquier otro punto sobre la misma esfera.
¿Existe alguna rotación que me lleva de un punto de la esfera cualquiera a otro punto de la esfera cualquiera? ¿Y eso qué tiene que ver con ese vector? Con 001. Sí, sería la órbita del 001. Sería el conjunto de todos los puntos a los que puedo ir desde 001, que es la esfera unitaria. Es que lo que estaba calculando ayer era el estabilizador. Bueno, estaba viendo el estabilizador. Pero Aquí calculé el estabilizador, ¿verdad? Y ahora el punto es que por tanto la órbita, que es el círculo unitario, que es la esfera unitaria, tiene dimensión, ¿verdad? Dimensión de O3 menos dimensión de O2, que eso es 3 menos 1, que es 2. ¿Y eso cumple para todos los vectores o no? Solo para este que apunta en un eje. Para todos los vectores eso va a pasar, ¿verdad? Eso va a pasar para todos los vectores, porque yo siempre puedo pensar que cualquier vector es un eje para algún sistema de coordenadas. Pero sin trasladar los ejes, se podría llegar a lo mismo. Rotándolo, ¿verdad? O sea, no estoy rotando, no estoy trasladando. No, pero sin decir que ese vector apunta en algún eje que yo me imagine. Sí, claro, porque usted, ¿verdad? Para cualquier vector, usted lo que dice es, las rotaciones que me fijan a ese vector son únicamente las rotaciones que son las rotaciones del plano que es perpendicular a ese vector. Si me apunta acá, así, entonces nada más puedo rotar así, ¿verdad? Para no moverlo. Si yo roto así, ya le hice aquí un toque. Le hice un toque. Ok. Bueno, pregunta, ¿cuál es la dimensión de la órbita de cero? Del origen. Pues es de dimensión cero, ¿verdad? Porque el estabilizador es todo. Cualquier rotación me fija el origen. Entonces la órbita tiene que ser 3 menos 3, 0. Bueno, la pregunta ahora claramente es, ¿qué rotaciones me fijan un vector en R6? ¿Verdad? Dado un vector se llega en R6, ¿qué tengo que hacer yo para fijarlo? ¿Verdad? Bueno, tengo que fijar las primeras 3 coordenadas y también tengo que fijar las últimas 3 coordenadas. ¿Verdad? Eso quiere decir... Y se puede ver cada una como por aparte, como por producirla como un caso de este. ¿Perdón? Bueno, esas primeras 3 se pueden producir a un caso como este y las últimas 3 también. Esas primeras... Bueno, el problema es que el problema no es separable. O sea, usted, sí, en efecto, es cierto que la rotación en las primeras 3 tiene que ser una rotación de ese plano, que es perpendicular a ese vector. La rotación de las últimas 3 tiene que ser una rotación en el plano que es perpendicular a las 2, ¿verdad? Entonces es un subgrupo que tiene que ser la intersección de esos dos o 2. Puedo decir que es 4, si sumo 2 y 2. No, pero la dimensión no puede ser mayor a 3, ¿verdad? Porque la dimensión se calcula con la dimensión del grupo menos algo. ¿Ah? En el de 6. Es el mismo grupo. O 3 en dimensión 3. ¿No era R6? Estábamos preguntando. R6 es la dimensión del espacio geométrico, no la del grupo. ¿Verdad? El teorema de la órbita del estabilizador le dice que la dimensión de la órbita es la dimensión del grupo menos la dimensión de... Entonces hay que calcularlo con la dimensión del grupo. Bueno, entonces para el caso de ¿verdad? Entonces sí, en efecto usted para fijar ambos vectores, ¿sí? Tiene que rotar perpendicular a este y perpendicular a este. O sea que eso es la intersección de un grupo de dimensión 1 con otro grupo de dimensión 1. ¿Okay? Casi siempre eso va a tener dimensión 0. Si se agarra una cosa de dimensión 1 y la interseca con una cosa de dimensión 1, esas cosas se van a intersecar en un punto o en una cantidad finita de puntos, a menos que sean lo mismo, básicamente. ¿Verdad? Imagínense, la intuición no funciona exactamente así, pero casi siempre eso tiene que ser, ¿verdad? Como 2 círculos, ¿verdad? O sea, que de hecho a veces no se van a intersecar, ¿verdad? Esos círculos se van a ver así. No, mentira, siempre se van a intersecar porque siempre contiene por lo menos la identidad.
la identidad está en todos, ¿verdad? Entonces ahí son circulillos, ¿verdad? Que se tocan ahí en un puntillo. Quiero decir, yo me pongo a hacer así como si eso lo hiciera más claro, pero... Estoy haciendo aquí. Bueno, el punto es ese, el punto es que de fijo no va a tener dimensión 1 casi nunca, porque son dos círculos. Y dos círculos dentro de un espacio de dimensión muy grande, la verdad, casi nunca se intersecan. O sea, casi nunca son el mismo círculo. ¿Verdad? Voy a borrar acá. Entonces, la conclusión del teorema de la órbita y el estabilizador es que casi todas las órbitas van a tener dimensión 3. Pero una pregunta, Sí. entonces para fijar el vector de, o sea, el vector de dimensión 6, el estabilizador tendría que tener dimensión 0. ¿Otra vez, perdón? Para fijar, digamos, o sea, las 6 componentes del vector, el estabilizador tendría que tener dimensión 0. Exacto. Ok. O sea, casi que solamente la identidad le va a fijar al puntillo. Cualquier otra rotación se lo va a mover. Eso es lo que estamos diciendo. Okay. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso R6, en nuestro caso en R6, ¿ok? El estabilizador casi siempre va a tener dimensión 0, ¿verdad? El estabilizador está contenido en la intersección de los estabilizadores de los primeros 3 y de los segundos 3, de los primeros 3 y de los últimos 3 vectores. De los primeros 3 y de los últimos 3. Y los últimos 3 vectores. Perdón, de las últimas, de las primeras 3 y de las últimas 3 coordenadas. ¿Ok? Que esa es la intersección de dos objetos de dimensión 1, ¿verdad? Ambas con dimensión igual a 1, concluimos que que el estabilizador tiene casi siempre dimensión 0. Concluimos que el estabilizador tiene dimensión igual a 0. ¿Está bien? Casi siempre. Casi siempre. Eso es importante. Casi siempre. Ahorita vamos a estudiar un caso que es importantísimo, donde eso no pasa, que tenga dimensión 0. Y ahorita van a entender un poco cuál es el meollo de todo, o sea, cuál es el punto de toda esa discusión. Por lo tanto, la órbita tiene dimensión 3. Por tanto, órbita tiene dimensión igual a 3 casi siempre. ¿Okay? Bueno, libérese de todos los puntos que no tienen dimensión igual a 3, la órbita. ¿Okay? Agárrenlos todos y échenlos por la borda. El origen se fue, por ejemplo. ¿Okay? Porque el origen obviamente tiene dimensión, la órbita tiene dimensión 0. Cualquier rotación me fija al origen. En ese caso también. Si yo tengo origen como origen, obviamente lo estoy fijando. Nada más, ahí cuando dice estabilizador y la órbita se refiere a cualquier punto de R6, ¿verdad? Sí, cualquier punto de R6, ¿verdad? Entonces, agarre todos los puntos cuyas órbita no tiene dimensión 3, que sabemos que es un conjunto de medida 0, digamos, porque eso pasa casi siempre, y tíralos, sáquelos. ¿Okay? El objeto que le queda es un conjunto denso dentro de R6.
es casi todo R6, ¿verdad? Con tal vez unos huequillos por ahí, pero es casi todo R6. Lo siento, es que no puse atención en la primera parte de ese enunciado. Agarre todos los puntos cuya órbita no tiene dimensión igual a 3 y sáquelos. ¿Ok? Le va a quedar casi todo R6. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo, ¿verdad? El conjunto, ¿verdad? Esto que está acá es R6 menos puntos con órbita de dimensión con dimensión menor a 3. ¿Okay? Para cualquier punto acá, por mi construcción, la órbita tiene dimensión 3, ¿verdad? Porque así lo construimos. Entonces eso que está acá tiene dimensión 6. O sea, todo este objeto, perdón, voy a ponerlo acá. Todo este objeto tiene dimensión 6 y está fibrado, y las fibras tienen dimensión 3. Pero este tiene dimensión 6. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. ¿Perdón? Perfecto. ¿No lo escuché qué? Perfecto. Ah, perfecto. Sí. Para que el estabilizador tenga dimensión 1, las primeras 3 coordenadas tienen que ser iguales a las segundas 3 coordenadas. ¿O qué ocupo para que...? Que una sea un múltiplo escalar de la otra. Que las primeras 3 coordenadas sean un múltiplo escalar de las últimas Digamos 3 que coordenadas. sí. Ajá. ¿Verdad? Porque si los dos apuntan en la misma dirección, entonces cualquier rotación en el plano perpendicular a las dos se puede fijar las ambas. Sí. Bueno, entonces la órbita tiene dimensión igual a 3 casi siempre. ¿Okay? Bueno, y ahora ese es todo el punto de la discusión. Cada vez que usted tiene simetrías en un problema, a usted le gustaría poder matar las simetrías. Decir como, bueno, todos esos puntos se comportan de forma más o menos parecida, los voy a tratar como si fueran el mismo punto. Ese proceso en matemáticas se llama cocientar. Usted le gustaría agarrar su objeto geométrico y cocientarlo por la acción del grupo. ¿Okay? Tratar puntos en la misma órbita como si fueran el mismo punto. ¿Okay? Para reducirle la dimensión al problema. ¿Okay? A partir del problema de la órbita del estabilizador acabamos de ver que lo único que tiene sentido, ¿verdad? Si yo tenía 6 grados de libertad y para cada punto voy a tratar 3 grados de libertad como si fueran el mismo, al final me quedan 6 menos 3 grados de libertad para el espacio cociente. O sea, el cociente, eso que está acá, lo voy a llamar el cociente. Una pregunta. Entonces se trata de, por separado, tratar de un conjunto de puntos como uno solo, o todos los puntos como un solo punto, bajo una característica. Quiero agarrar todos los puntos como si fueran un solo punto, exacto. Pero no es que aleatoriamente en todo el espacio agarre un punto y ese punto se va a comportar sistemáticamente como un resto, sino que todo el objeto en sí puede llegar a ese punto. Otra vez, perdón, o sea, que... ¿Cómo es? Tengo dos opciones. Que yo agarre un punto aleatorio en el espacio y que ese punto yo sepa que se comporta como el resto de puntos porque ya lo consciente, o que todo el propio objeto se comporte como un solo punto. Ok, ya entiendo. No, estoy pensando en todo el objeto como un solo punto. Estoy considerando todo el objeto como un solo punto, ¿verdad? Eso sería el espacio cociente. ¿Okay? Bueno, el punto es que el espacio cociente tiene dimensión igual a la resta del espacio total menos la dimensión de las órbitas. ¿Okay? Bueno, a lo que quería llegar con toda esta discusión es a lo siguiente. Si usted cocienta su espacio geométrico por la acción de un grupo, usted obtiene otro espacio geométrico. Y resulta que si la ecuación diferencial estrella tiene una simetría, usted puede deducir otra ecuación diferencial para el espacio cociente que ahora tiene
una dimensión mucho menor y que si usted resuelve una, resuelve la otra. O sea, usted puede resolver la dimensión. Usted puede reducir la dimensión cocientando por las simetrías. Para el caso de SO3, comenzamos con algo que tenía dimensión 6, cocientamos las simetrías y obtenemos algo que tiene dimensión 3. Y eso es sospechosamente parecido a la conservación del momento angular, que decía que usted tenía 6 coordenadas y habían 3 que se preservaban. Usted puede deducir un problema de dimensión 3. ¿Okay? La cantidad de cantidades que se conservan está relacionada con la dimensión del grupo que preserva su espacio geométrico. Toda esa discusión que acabo de decir era para decir esa frase. La frase es: la cantidad de cantidades que se conservan se puede deducir a partir de la dimensión del grupo que preserva el problema. ¿Okay? Entonces acá, porque es la dimensión, o sea, el número de cantidades que se tienen que conservar tiene que ser igual que la dimensión de la órbita, básicamente. Tiene que ser igual que la dimensión de la órbita. ¿Verdad? Sería raro que un grupo de dimensión 3 le genere a usted un espacio cociente de dimensión 3 y que usted pueda encontrar 4 cantidades que se conservan. Porque, ¿verdad? O sea, si lo hace de una forma, usted redujo la dimensión a 3, pero si lo hizo de la otra forma, la redujo a 2. No tiene sentido. De alguna manera, esas 4 cantidades que se conservan tienen que estar relacionadas entre ellas. O sea, le tiene que generar, ¿verdad? Como decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado entre 2 igual a 1 medio. ¿Verdad? Son dos ecuaciones que son equivalentes, a pesar de que son 2 ecuaciones. Una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si hay órbitas de distintas dimensiones? Excelente pregunta. Que de hecho pasa acá. Hay órbitas con otras dimensiones. ¿Verdad? Bueno, vea que las órbitas con dimensiones distintas correspondían a que el momento angular fuera igual a 0. Era que la posición y la velocidad apuntaban en la misma dirección. Que es lo mismo que decir que el momento angular es igual a 0. Entonces, las cantidades que se conservan, en algún sentido le están diciendo que hay que volarse todas esas posibilidades que son, o sea, que no sirven. Es otra prueba de que el momento angular está relacionado de alguna forma con la preservación o sea, con el hecho de que el problema sea invariante bajo rotaciones. Okay. Bueno, eso es lo que quería decir sobre esta parte. Voy a hacer ahora un ejemplo de otra cosa que se preserva para otro tipo de problemas. Voy a tratar de hacerlo muy rápido para darle chance a Fabián, que nos va a hablar de varias cosas. O sea, a mí esta clase yo quería tomarla, ¿verdad?, como una especie de introducción a los grupos de Lie, en algún sentido, porque los grupos de Lie se inventaron para esto, para agarrar problemas físicos y reducir la dimensión. Entonces esa es la razón de ser de los grupos de Lie. Ok, ejemplo, bueno, consideremos lo siguiente. No sé ahora cómo. Eso es como el final de un gran paréntesis, ¿verdad? Entonces, volviendo con Arnold. Porque todo nada de eso está en el Arnold. Volviendo con Arnold. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo de simetrías. Arnold no lo dice exactamente así, pero yo sé que lo está pensando así. Porque
¿verdad? O sea, como que hace precisamente los ejemplos que hay que hacer si uno lo estuviera pensando de esa forma. Así que es lo que tiene en mente, yo sé. Entonces considera un problema, ¿verdad? Que vamos a llamar simétrico con respecto a un eje. Considere la ecuación diferencial estrella, ¿okay? Con f, pero, no, y lo estoy considerando así, ¿verdad? Ahorita son todas que solamente dependen de la posición, las f's. Entonces considere esto con f invariante bajo un eje. Invariante bajo un eje. Bueno, yo no sé, esa no es la nomenclatura correcta, Alan. Sí. Invariante bajo un eje, invariante bajo rotaciones con respecto a un eje. Invariante bajo rotaciones con respecto a un eje. Tal vez una fuerza central también. No, pero es que central sería invariante bajo sí, sí. todas las rotaciones, ¿verdad? Pero esas rotaciones con respecto a un eje. O sea, rotaciones con respecto a un eje. Con respecto a un eje. ¿Okay? Eso quiere decir que usted tiene su problema. Hay un eje en su problema. Digamos que estamos en R3. ¿Ok? Y el problema es invariante bajo rotar así. Como un campo magnético. Yo no sabía eso, lo aprendí hoy en la mañana, pero sí, es como un campo magnético. ¿Cuál es la dimensión del grupo que está actuando? ¿Quién es el grupo? Lo acaba de hacer el compañero. O2. Porque es el grupo de rotaciones con respecto a un eje. Es el mismo ejemplo de la bailarina de ballet, ¿verdad? Son rotaciones que preservan un eje. Es O2. O2 tiene dimensión 1. ¿Ok? Eso quiere decir que si existiera algo que se conservara con respecto a ese problema. Bueno, perdón, y un grupo de dimensión 1 tiene órbitas de dimensión 1 o 0. ¿Verdad? Casi siempre va a ser de dimensión 1. Porque de dimensión 0 es que el punto I es estático bajo toda la rotación. Básicamente tiene que pertenecer al eje. Entonces casi siempre las órbitas tienen dimensión 1. ¿Okay? Por lo que les acabo de decir, eso quiere decir que usted le puede reducir la dimensión a su problema en a lo sumo 1 grado. Entonces, si existiera algo que se conserva, ese algo tiene que ser un número, no puede ser un vector. Tiene que ser una sola función. O sea, si usted puede encontrar una cantidad que se conserva a partir de esto, en la dimensión de las cosas que se conserva va a ser 1. ¿Okay? Y en efecto existe una cosa que se conserva, es un número. Por cierto, el otro día estaba caminando, ¿verdad?, por la Rodrigo Facio y escuché una conversación donde una muchacha le decía a la otra: ya me acordé. Le dice, le dijo, ay, no sea tonta. Obviamente la gravedad es negativa. Pesimista. Y yo pensaba, depende de las coordenadas que usted escoge, ¿verdad? Depende de las coordenadas que usted escoge. Deberíamos invitarnos a ese seminario. ¿Verdad? Si usted dice, claro, ¿verdad? Si el eje, o sea, si usted rota el eje coordenado. Escoge el campo de marco de referencia y positivo hacia abajo. Podría hacerlo, ¿verdad? Sí, es que hay algunos problemas que mandó a andar. Bueno, en todo caso, definimos el momento. El momento, ¿verdad? A mí me confunde un poco que se llame momento también, pero bueno, se llama un momento.
¿verdad? Porque es que, ¿cómo hace uno para distinguir un momento angular? Es que yo creo que al momento lineal se le dice momento y por lo general al momento lineal se le dice ímpetu. Momentum, ¿verdad? El momento lineal. Y por lo general al angular se le dice Se me dice No, es que en física cuando uno no sabe cómo nombrar una cantidad de Yo sé que le Le dice momento. Sí, le pone momento algo, momento de inercia, momento de... No, pero momento siempre es algo que se conserva. Yo creo que ahí eso sí es cierto, ¿verdad? Momento es algo que se conserva. O sea, digamos, es como ¿O no? lo más habitual. No, el momento no es algo siempre que se Los conserva. ingenieros le ponen momento a cosas raras también, como momentos de... Pero eso ¿cómo se no llama puede. esta vara cuando De inercia. uno va como a flexar esta, un nombre? Punto de O quiebra. sea, como, De inercia, sí. como hacer esta vara. Eso Falta tiene de como, atención, no sé. eso tiene como un nombre de momento. Sí, ya sé a lo que se El refiere. primer y segundo momento de inercia es. No, como la Maleabilidad. acción como de querer doblar un libro. como Estrés. el centro. Como la maleabilidad o. Sí, como, eso tiene un nombre Bueno, de momento maleabilidad es también, para y- metales, tal vez. Bueno, Sí, sigamos. Muy bonito. Era un conflicto puramente lingüístico. pero bueno, definimos el momento, ¿verdad? Como. Ok. Asumiendo que este eje, ¿verdad? Asumamos que este es el eje Z. Asumamos que es el eje Z. Vamos a poner aquí, asumiendo que el eje que se preserva es Z. Que el eje es el eje Z, ¿verdad? Se define como M igual a la proyección en el eje Z de lo que sería el momento angular, o sea, de X producto cruz con Y. Y ustedes me podrían decir, Santiago, eso no es un número, eso es un vector. Y va siendo Y la velocidad. Sí, ya siempre la velocidad de X es la posición. Eso sería la componente de Z del momento angular, ¿no? Es la componente en Z del momento angular, ¿verdad? Exacto, ese es el punto. O sea, es un vector, pero secretamente es un número, porque es 0, 0 algo. O sea, tiene un grado de libertad, ese es un número, ¿verdad? Esto es, ¿y cómo se calcula ese número? De ahí simplemente, voy a poner aquí entre comillas, ¿verdad? Pero ese número sería el producto punto de X con Y con el vector en Z, ¿verdad? Bueno, eso es un número, ¿verdad? Y todo eso es Z. Eso es lo que sería ese número. ¿Ok? Bueno, vamos a probar que se preserva. Entonces, teorema, esto se conserva. Para el problema específico de un campo de fuerza que era invariante bajo rotaciones con respecto a un eje, usted puede encontrar una cantidad que se conserva. Y si algo les tiene que quedar de toda la discusión que me acabo de echar, es que usted no puede esperar encontrar nada más que se conserve, a menos que encuentre más simetrías. Si no hay más simetrías, usted no puede esperar que haya otra cosa que se conserve. Pero bueno, eso sí se conserva. La prueba es muy fácil. Como siempre, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es demostrar que la derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la derivada de m con respecto a t? ¿Verdad? Bueno, eso claramente es la derivada de toda esta cosa con respecto a t. Sería la derivada con respecto a t de este número de x producto cruz con y producto punto con ez, es z, ¿verdad? El producto punto satisface Leibniz cuando usted quiere derivar, pero ez es fijo, así que nada más deriva lo que está dentro. Así que eso que está acá es la derivada con respecto a t del producto cruz de x con y, todo eso producto punto ez, y todo eso multiplicado por ez. ¿Okay? La derivada de x es y, así que esto es y producto cruz con y más x producto cruz con f, ¿verdad? La derivada de y era f. Todo eso producto punto ez, todo eso multiplicado por ez. Eso se cancela, porque y son colineales. Por acá.
ese que está acá tiene que ser 0. Luego, vea que X producto cruz con F, producto punto con EZ, es igual a 0. Básicamente porque si el problema es invariante bajo rotaciones con respecto a ese eje, ¿verdad? Aquí está EZ, digamos, este es EZ. Ok. Y este es el vector de posición, o sea, este es X. ¿Sí? La fuerza tiene que estar en el mismo plano. Es exactamente lo mismo que pasaba antes, ¿verdad? Que cuando el problema era invariante bajo rotaciones, el vector tiene que apuntar hacia el centro. Aquí no tiene que apuntar hacia el centro, pero tiene que apuntar sobre el mismo plano. Bueno, es que esto es lineal. Pero tiene que apuntar sobre el mismo plano. ¿Verdad? Porque si no lo hiciera, si hiciera como así, entonces lo rota y llega de una forma. Y si lo refleja, llega al revés. Entonces, como se dispara. Es el mismo problema de la bisectriz que dijimos la vez pasada. Nada más que hay que pensarlo en... Proyéctalo en el plano que es perpendicular a ese eje. Y ahí sí es exactamente el mismo concepto, pero en 2 dimensiones. O sea, si usted lo proyecta, se da cuenta, como cuando yo lo proyecto, tiene que apuntar hacia el centro. Eso quiere decir que si yo no lo proyectaba, estaba en el plano. Básicamente lo que está diciendo Generado es por que Z Z. es perpendicular a X tanto como F. No, no son perpendiculares, están los 3 en el mismo plano. O sea, esos 3 vectores están en el mismo plano. Entonces aquí, porque X, F y EZ están en el mismo plano. Entonces, si están en el mismo plano, como ese producto cruz es perpendicular tanto a X como a F, entonces cuando yo tomo el producto punto con EZ me va a 0. EZ tiene que ser perpendicular al producto cruz de ellos. Ajá, entonces, y entonces, EZ es perpendicular a X y F. Perdón, ¿otra vez cuál es la pregunta? No sé, es que digamos, como que no logro apreciarlo. O sea, es que digamos, yo me imaginaba que, por ejemplo, que como, o sea, yo considerando X y F perpendiculares a EZ, el producto punto me daría 0. Pero... Bueno, pero es que el producto punto de X con F tiene que ser perpendicular tanto a X como a F. Pero el producto cruz de X con F es perpendicular tanto a X como a F, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si X y F están en un plano, digamos que el eje fuera este, ¿verdad? Vamos como así, algo por rotado. Digamos que este es Z, digamos que ese que está acá es X, ¿sí? Y se considera ese plano, ¿verdad? Y F está por acá. Están los 3 en el mismo plano. El producto cruz de X con F apunta perpendicular a ese plano. Y Z está metido en ese plano. Entonces, por lo tanto, se llama de 90. Ya vi. Mala mía. Mis disculpas. Por resumir, ¿qué era lo que hacía esta primera pizarra? Que puede que estuviera con la tarea de ECUAS. ¿De ECUAS? Derivé. ¿Pero qué es M? Quería el resumen, ahí lo tiene. ¿Qué es M? ¿Qué es M? Se llama el momento. Y el punto es que es una función que se preserva. Y derivé. Ok, ¿más preguntas? Porque es que están en el mismo plano. ¿Por qué F y, verdad? Bueno, eso es más, tiene que ver con lo que yo estaba hablando la vez pasada, ¿verdad? Que si un problema se preserva bajo rotaciones, entonces los vectores de fuerza apuntan hacia el origen. Si usted agarra todo ese problema y lo proyectara en el plano que es perpendicular a EZ, o sea, en el plano que ya digamos, ¿verdad? Usted proyecta, ese se muere, F le queda como algo que es como así, y F, la proyección de F tiene que apuntar en dirección hacia el origen, ¿verdad? Si la proyección de F apunta en dirección hacia el origen, eso quiere decir que F tiene que estar en el plano generado por X y por EZ. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok.
¿Más preguntas? Sí. ¿De dónde sale que la derivada de x plus y es el? La derivada de x es y. Que abajo dice y plus y, ¿no? Sí, porque aquí estoy usando Leibniz, ¿verdad? La derivada de x es y. Y después la derivada, bueno, es x está acá y la derivada de y es f. Sí, y es X. Sí, el problema, ¿verdad? Inicial es que x puntito es y y que y puntito es f. ¿Más preguntas? ¿No? Me eché una discusión bastante larga para decir que en este problema usted no puede esperar encontrar más simetrías. Encontró exactamente las que se suponía que tenía que encontrar. Una, nada más. En el problema de las 3 rotaciones, iba a encontrar 3, ¿verdad? Porque el grupo tenía una dimensión mayor. Entre mayor la dimensión del grupo, más cantidades se van a conservar. Un asunto de nomenclatura, ¿qué es el PRZ ahí? Proyección en el eje Z. Proyección en el eje Z. Ok, bueno. Bueno, ahora yo creo que voy a dejar de hablar acá, le voy a dar chance a Fabián ahora sí. Fabián nos va a hablar de unas cosas, espero que él sí les pueda... Si tienen preguntas físicas, se las tienen que hacer a Fabián, ¿verdad? Y a Alan, que son aquellas personas que saben de física. O sea, en el sentido que saben mucho más que yo. Tal vez bueno, aquí posiblemente más de la mitad de las personas presentes saben más física que yo. Pero bueno, Fabián, son todos útiles. Todos esos por la discusión. Nada más no escribas después de esta lista. Lo sencillo. Bueno, entonces, bueno, ya como Santiago les dijo, yo soy Fabián, en realidad conozco varios por ahí ya. Me pidió que les trajera ahí como un ejemplo concreto, digamos, con un f de x ahí particular. Y entonces, tanto que hemos estado utilizando como de manera tácita el caso de los planetas, como escondido, ¿verdad? Atrás, siempre que estamos tratando de dar intuición, hablamos de los planetas, entonces tratamos de resolver el caso de las leyes de Kepler, el otro. Y entonces, comparado a la parte tan fundamental y como abstracta que está detrás que da Santiago, tal vez se vea un poquito simple, porque en realidad lo es, pero a mí lo que me gusta hacer cuando uno hace esto es que uno, por ejemplo, realmente la derivación es una derivación que se hace en segundo año de física, usualmente, ¿verdad? Incluso en física 1, mecánica, depende con qué uno llegue. Pero a mí lo que me gusta siempre tener en mente detrás es que las leyes de Kepler fueron como 100 años antes de Newton, ¿verdad? O sea, no existía el cálculo, ¿verdad? O sea, cuando Kepler sacó las 3 leyes, él nada más lo hizo a partir de datos observacionales, ¿verdad? Había datos observacionales y él logró incluso llegar a esto. Entonces, cuando uno lo hace en cálculo, pues claro que se ve muy simple, ¿verdad? Pero siempre me gusta tener así como, bueno, ya tenemos un montón de maquinaria que él no tenía, ¿verdad? Tenemos demasiados años de ventaja. Entonces, bueno, empecemos de nuevo con lo que ya Santiago nos ha estado hablando todo este rato, ¿verdad? Entonces, para hacer esto, lo mejor siempre es escribir como la energía, ¿verdad? El método de energía que nos comentó Santiago. Entonces, en general, energía, como dijimos, lo podemos escribir como un medio. Yo sí voy a jalar masas y voy a jalar todo eso, espero que no les moleste, de R punto cuadrado, ¿verdad? O ustedes lo quieran escribir. Otra cosa, yo soy físico, no llevo nada más, entonces posiblemente escriba cosas que a ustedes no les gusten, pero realmente no importa. Más el potencial como una función de R. R es X para mí, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces esta energía la puedo escribir con la velocidad de esta forma, como R punto cuadrado, ahora no vector, sino la componente radial, ¿verdad? De mi movimiento, porque tal vez sería bueno hacer eso. Tenemos, digamos, aquí planeta grande de masa m, un planeta pequeño de masa m, y entonces tenemos, ¿verdad? Un vector posición R al punto m. Y yo estoy considerando, que eso fue como lo que Kepler lo consideró, que m es muchísimo más grande que m, ¿verdad? Y entonces yo lo puedo considerar como mi origen, y entonces no se mueve de ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a considerar como que m está fijo, porque es de una masa muchísimo más grande, y entonces todo el campo surge desde acá.
claramente uno lo puede hacer diferente, uno no tiene que hacer esta consideración y al final les voy a decir cómo cambian las leyes de Kepler, pero si queremos llegar a las leyes de Kepler como se conocen, hay que hacerlo de esta forma. Y tenemos también entonces otro término que es R cuadrado, punto cuadrado, más U, en este caso solo R, porque es una fuerza central. ¿Ok? Entonces tenemos la componente que nos da cinética radial, ¿verdad? Como si tuviésemos esta masa moviéndose hacia adelante o hacia atrás. Y tenemos la componente que nos da la cinética angular, ¿verdad? Es como se conoce usualmente. Y entonces nos queda que la energía es igual a 1/2 de la masa de R punto cuadrado más 1/2 de la masa de R cuadrado punto cuadrado más U de R. ¿Ok? Y entonces, hasta este momento, el problema es un poco terrible, ¿verdad? Porque tenemos cita punto y tenemos R punto, entonces no podríamos resolver para la trayectoria como hicimos en los casos anteriores, donde nada más teníamos que resolver para R de t, ¿verdad? Pero justamente a eso fue que nos vino a salvar la vida la conservación del momento angular, ¿verdad? Era lo que realmente nos permitía quitar la variable de cita punto. Y entonces, si recordamos, L. Una preguntita, perdón, ¿por qué la energía cinética es R puntito cuadrado más R cuadrado zeta puntito cuadrado? Eso es de transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Exacto, sí, digamos la velocidad generalizada se ve como R en dirección R techo más R zeta punto en dirección zeta techo, digamos. Ah, eso, claro. Sí, sí, eso ayuda ahí, para que ayude que alguien quiera seguir por otro lado, ¿verdad? Y entonces, bueno, esto lo voy a hacer un poco más con calma para que se vea así. Entonces nosotros tenemos, L es M para mí, perdón, otra de las, voy a... El momento angular no es, ponle L. Sí, nada más ahí para que quede apuntado, ¿verdad? Pero se me hace imposible jalarlo como veo, entonces estoy es R cruz R punto, ¿verdad? Pero yo tengo M, entonces pongamos M R punto, ¿verdad? Que es el Y para nosotros. Y entonces esto nos quedaría M R en la dirección de R techo, cruz R en la dirección de, bueno, esto es R punto, perdón, para todos ahí, si alguien me ocultó. R punto más R zeta punto en la dirección zeta techo, ¿verdad? Y entonces el primer producto cruz da 0, porque es R cruz R, y el segundo da Z. Entonces nos queda el momento angular apuntando en la dirección de Z, que es pues una escogencia, ¿verdad? Estamos diciendo que es el plano XY, entonces Z sale de la pizarra. Entonces nos queda que L es igual a M R cuadrado zeta punto en la dirección Z techo, ¿verdad? Ok, y entonces ahora lo vamos a trabajar como una magnitud y nos queda entonces que L, ya sin vector, damos M R cuadrado zeta punto, y L es una constante. Y entonces eso para lo que me ayuda es para quitarme zeta techo de acá, ¿verdad? Y entonces ya solo tengo ahora R de t. Entonces tengo una ecuación diferencial más fácil de resolver. Y entonces me queda E, lo voy a escribir de una forma un poco diferente, es igual, se ve bien, sí, ¿no es cierto? Si no se ve bien, es igual a 1/2 de M R punto cuadrado más, y entonces me quedaría L cuadrado, bueno, 1/2 de M R cuadrado, y en zeta punto cuadrado pongo L cuadrado, M cuadrado era la 4, pero no quejale ahí todos los detalles, eso en realidad podríamos brincarlo, pero ahí hacemos el ejemplo, ahí lo pueden ir viendo. Y ahora cancelamos un par de cosillas y nos queda E es igual a 1/2 de M R punto cuadrado más L cuadrado entre 2M R cuadrado más UR, ¿verdad? Y entonces ahora lo chiva de eso, que es como la parte que estamos viendo con Santiago, es que reducimos el problema a un problema de una partícula en una dimensión, pero que se mueve con un potencial efectivo, que es este. Entonces eso es lo bonito, que ahora ya la partícula no era como acá, que teníamos una partícula que está menos en R y Z, ¿verdad? Con un potencial UR, sino que era una sola dimensión, ¿verdad? Como si solo tuviese
cinética, digamos, un medio de mx punto, pero con un potencial efectivo diferente. Y entonces la parte como física ahí es que tenemos como una competencia, ¿verdad? Entre un término potencial, pero que es cinético, ¿verdad? Es un término potencial que viene de dinámica, ¿verdad? El movimiento angular, y un término potencial que simplemente es el de la fuerza que está reteniendo el planeta, ¿verdad? O la masa o lo que sea que estemos considerando, ¿verdad? Entonces de ahí van a salir cosas interesantes. Entonces, bueno, más adelante se los puedo comentar, pero digamos, por ejemplo, si uno tiene una energía negativa, entonces uno le puede dar una interpretación a partir del potencial efectivo y este término cinético, pero ahora lo vamos a ver ya en específico, en un caso puntual. ¿Ok? Y entonces ahora que tenemos esto, podemos reescribir aquella ecuación que ya Santiago nos había dado, que es R punto en términos de E. No voy a escribirla para no andar jalándola por ahí, ¿verdad? ¿Y esa energía negativa de qué cantidad viene? ¿De la energía potencial? De la competencia, exactamente, de la competencia entre esas dos. Entonces, por ejemplo, si tenés una órbita que está confinada, ¿verdad? O sea, no es como un cometa que viene, se acerca un planeta y sale para allá, sino que estás como el planeta Tierra, por ejemplo. Entonces, eso te daría una energía negativa. Que lo que implica es que el término de potencial le está ganando a este. Ya va a ser más explícito en un ratito. Sí. Entonces, si tenés, por ejemplo, una vez que despejamos esto, ¿verdad? Entonces nos queda dRdt es igual a, vamos a quitar esto para más fácil. Entonces, entre menos L cuadrado 2M cuadrado menos UDR, ¿verdad? Exactamente. ¿Ok? Y entonces, esto sería si quisiéramos resolver para RDT. La ecuación es un poco ahí medio feilla, pero digamos, se puede hacer. Donde UDR para nuestro caso, ¿verdad? Sería menos gamma sobre R. Este es el caso de Kepler. Esto no puedo decirles de ninguna forma, nada más es algo que digamos, se escoge a partir de la data que él tenía. Entonces se llega a esta conclusión, ¿verdad? Entonces es el potencial que me da un inverso cuadrado, ¿verdad? Entonces si uno hace la derivada para calcular la fuerza a partir de eso, el gradiente, le queda menos gamma sobre R cuadrado, R techo, ¿verdad? Que es lo que Santiago nos había comentado la vez pasada, que a uno siempre le quedaba para las fuerzas centrales algo que era como un phi de R o de X, en este caso lo escribieron, ¿verdad? En la dirección de, no me acuerdo si era X o algo así, ¿verdad? Entonces, pues usualmente nosotros normalizamos los vectores, entonces queda como 1 entre R cuadrado, pero también se puede escribir como 1 entre el módulo al cubo en la dirección de R vector, ¿verdad? Es efectivamente lo mismo. Y entonces, esto realmente no lo vamos a resolver porque no es de tanto interés, pero sí quiero que vean que desde aquí ya, digamos, lo poderoso de esto es que uno de una manera tan fácil ya puede sacar como uno de los casos de órbitas. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que se sería muy fácil de resolver aquí es si la órbita es circular, ¿verdad? Si la órbita es circular, entonces me como por completo la ecuación diferencial y nada más digo, esto es 0, ¿verdad? Si la órbita es circular, entonces eso es 0, perdón, y nada más despejo el R, ¿verdad? Y eso me diría entonces cuál es el radio de esa órbita circular, ¿verdad? Entonces es un caso bastante simple. Pero ahora, realmente con este potencial, esa integral sí se puede resolver. O sea, no es como difícil, pero no es nada como que nos vaya a aportar muchísimo, entonces no lo voy a hacer. Vamos a resolver más bien R como una función de zeta, ¿verdad? Porque eso sí nos deja ver la forma de la órbita, ¿verdad? Esto nada más nos dice R como posición de t, pero no tenemos información sobre zeta, entonces lo que quiero más bien es la posición en función del ángulo para poder decir qué forma tiene la órbita, porque eso es lo que hizo Kepler, ¿verdad? Desde Kepler era qué forma tienen las órbitas. Ahí uno debería también considerar el caso donde la derivada de R con respecto a t sea el negativo de esa cosa. Sí, o sea, decís más o menos. Ajá, más o menos, ¿verdad? Sí, exacto. Claro, si en el físico hay como algún motivo por el cual uno podría construir más y ya. A nivel físico, ¿habría algún motivo por el cual uno puede solo escribir más? Conveniencia tal vez. Sí. O sea, depende mucho porque por la mate va a tirar varias respuestas, en este caso positivo y negativo, pero hay que ver cuál tiene sentido físico. Sí. Cuando uno integre debería dar lo mismo salvo por el signo, ¿no? Salvo por el signo, exactamente. Sí. Sí, al final va a ser a discreción de cuál es la respuesta final que da sentido físico. Ah, ok, claro, es que le van a quedar rayos negativos en algún momento. Sí.
Eso lo que quiere decir es que está del otro lado. Del otro lado, es como el. Sí, Gracias. exactamente. Sí. Ok. Entonces sí, eso se podría resolver con este potencial, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer porque lo que quiero es decir cuál era la forma de la órbita, que es la primera ley de Kepler. Y entonces para eso vamos a devolvernos un toquecito a la ecuación de la energía, a esta que tenemos por acá, pero ahora la vamos a escribir ya con el potencial de verdad. Y entonces nos va a quedar, bueno, E es igual a medida de M al cuadrado más L cuadrado de 2M R cuadrado más el potencial, que es, bueno, entonces menos para ver cómo lo escogí, sí, menos gamma entre R, ¿verdad? Donde gamma solo es una constante. Ok. Y ahora voy a pasar todas mis derivadas de t a derivadas de zeta. Posiblemente esta parte no les va a gustar, pero todo bien. Y entonces vamos a hacer la siguiente forma. Tenemos dr de t. Entonces esto va a ser dr de zeta, lo que quiero. Me queda de zeta de t, que es entonces zeta punto dr de zeta, que es, zeta punto lo escribo en términos de L, porque ya no quiero que exista zeta en mi problema. L entre mr cuadrado. Antonio, ¿por qué es que no nos va a gustar? ¿Qué nos va a gustar qué? No, porque es que no nos va a gustar. No, nada más dije que no quiero tener zeta punto explícito en mi ecuación, porque sé que lo puedo escribir en términos de una constante, porque lo que quiero es R en términos de zeta, digamos. R en términos de zeta, realmente no tiene nada como fundamentales, nada más ahí como que no quiero andarlo. Ok, digamos, lo que está diciendo es que las variables R, zeta y T son codependientes, entonces usted puede pensar R en términos de T, no en términos de zeta. No, que más bien, sí, teníamos R en términos de T, sí, y más bien ahora quiero R en términos de zeta. Y entonces, por escribir la ecuación, voy a brincarme aquí algunos pasos, como 1 entre R cuadrado de R de zeta al cuadrado, esto es igual a 2ME sobre L cuadrado menos 1 entre R cuadrado, vamos a ver, más 2M gamma sobre R cuadrado. ¿Ok? Así se puede escribir. Lo que hice fue nada más cambiar este dr de t acá por eso y pasar cosas a multiplicar, y así, pasar un 2m a multiplicar y L cuadrado a dividir, etc. ¿Verdad? Y entonces nos queda esa ecuación diferencial por ahí. Y ahora, para resolverla, hay como truquillos ahí. Uno lo que hace es, ¿a alguien se le ocurre? ¿Alguien? Sí, que ya de fijo lo han visto un millón de veces. U igual a 1 entre R, ¿verdad? Deja la ecuación ahí de una forma bastante bonita. Entonces, uno lo que hace es U igual a 1 entre R, ¿verdad? Entonces eso es bien bonito porque entonces esto que está aquí nada más es de U de R, ¿verdad? Entonces, esto queda igual, ¿verdad? Pero lo vamos a escribir como menos U cuadrado. Ah, bueno, aquí faltó U, si no me equivoco. De U de zeta, ¿no? Claro, sí, muchas gracias. De U de zeta, menos U cuadrado, más 2M gamma sobre L cuadrado U, más 2ME entre L cuadrado, ¿también? Sí. Muy bien. Y entonces ahora se puede hacer incluso un paso más. Vean que lo estoy haciendo explícito, por nada más estamos haciendo el ejemplo ahí para que queden los pasillos. Una vez que tenemos eso, entonces ahora el truco, si no me equivoco, creo que completar cuadrados, una cosa así rara, ¿no? Sí. Forzando todo. Exacto. Entonces ahora sí, de U de zeta cuadrado menos U menos M gamma sobre L cuadrado al cuadrado más 2ME entre L cuadrado más M gamma sobre L cuadrado. Y perdón, sí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ahora completamos cuadrados, ¿verdad? Y entonces ahora
otra cosa más incluso para que ya me quede como casi que terminando de resolver. Nada más z igual a esto que está aquí adentro. Un cambio de variable más a 1. Y entonces ya no le queda algo bien fácil de resolver. Y nos queda entonces dz de zeta al cuadrado es igual a menos z cuadrado más a cuadrado. Y claro que estoy metiendo un montón de cosas en A, entonces ya lo vamos a definir, ¿verdad? A cuadrado es igual a, aquí está, m gamma sobre L cuadrado al cuadrado por 1 más 2e L cuadrado sobre m gamma cuadrado. Ese sería nuestro A cuadrado. ¿Ok? Entonces ya ahora sí tenemos una ecuación que es bastante simple de resolver, ¿verdad? Y si uno lo resuelve, le queda entonces que z es igual a coseno de zeta menos zeta c. Donde A es aquella raíz que tenemos. ¿Ok? Y es algo como costumbre en física que se escoge zeta 0 igual a 0. Es una costumbre, ¿verdad? Nada más hago una rotación a mis ejes de tal forma que siempre zeta 0 sea el ángulo. Y ahora me devuelvo a las variables originales porque yo no quiero z es una cosa rara ahí, yo quiero las variables de r, ¿verdad? Que no son las que hemos empezado. Y si nos devolvemos a las variables de r, vamos haciendo ahí u y después u entre r, me queda que 1 entre r es igual a m gamma sobre L cuadrado por 1 más raíz de 1 más 2e L cuadrado sobre m gamma cuadrado coseno de zeta. ¿Ok? Donde esto que está acá es precisamente lo que algo así se llama la excentricidad. Entonces se le dice a uno la excentricidad, pero es un poco raro llamarla así desde el principio porque hay muchos casos, ¿verdad? O sea, si esto es entre 0 y 1 y todo eso, ¿verdad? Hay muchos casos que ya los vamos a ver ahí poco a poco. Pero entonces esta ya nos queda en principio r como una función precisamente de zeta y uno ya puede sacar la trayectoria en sí, ¿verdad? Entonces en el caso particular de Kepler, la primera ley es lo que decía, como los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol o lo que sea, ¿verdad? Claramente esta ecuación que nosotros tenemos aquí incluye otras cosas, incluye parábolas, hipérbolas, círculos, ¿verdad? Pero un cometa no es un planeta, ¿verdad? Entonces la ley de Kepler sigue estando bien, ¿verdad? Pero entonces aquí ya tenemos la trayectoria, pero estudiémoslo un poquillo, ¿verdad? Si uno calcula el R mínimo, digamos, en general, le queda que R mínimo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Para una órbita de un planeta es el perihelio, ¿verdad? Si no me equivoco. Queda como L cuadrado de m gamma 1 más epsilon, donde epsilon es esto que está acá, ¿verdad? Eso siempre se cumple para cualquier valor de epsilon ahí. Bueno, con ustedes es medio complicado decir para cualquier, pero ustedes me entienden. Para cualquier razonable de epsilon. R máximo es, ahora sí, L cuadrado entre m gamma 1 menos epsilon, si epsilon es menor que 1, ¿verdad? Y si epsilon es mayor que 1, se va para infinito, el R máximo, que es justamente el caso como de un cometa, ¿verdad? Viene del infinito, llega a una distancia mínima igual a esto, y después sale disparado otra vez para el infinito, ¿verdad? Se acerca y después sale disparado. ¿Cuál es el significado de que epsilon fuera 1? No tiene sentido. Exactamente 1. Sería como es una hipérbola o algo por el estilo, ¿sí? Si no me equivoco es una hipérbola, aquí lo traigo. Si epsilon es exactamente 1, es una parábola, perdón. Y es el caso, para dar un toquecito, si epsilon es exactamente 1, entonces es el caso en el que la energía es 0, de hecho. Ahora lo vamos a ver.
el epsilon igual a 1 es el caso de energía igual a 0. Pero bueno, perdón, rápidamente, es que la energía inicial puede ser lo que yo quiera, ¿verdad? Porque yo puedo cambiar el potencial. Y eso justamente es lo que te va a decir en cuál de todos los, digamos, uno lo que puede hacer es que uno por ejemplo, si uno quiere saber, uno grafica el potencial efectivo y jala una línea horizontal en la energía que vos escoges. Y entonces los puntos donde intersecan van a ser los puntos de máximo y mínimo. Okay, entonces, ahorita lo voy a graficar en este caso particular, entonces se ven todos esos casos muy específicos. Vamos a ver. ¿Ok? Y entonces, si alguien quiere, lo pueden hacer ahí después en su tiempo libre. Bueno, R, nada más y esto, pasarlo todo a coordenadas cartesianas, y entonces uno puede ir haciendo caso por caso, viendo cómo queda la ecuación de la elipse, viendo cómo queda la ecuación de la parábola, hipérbola, etcétera, etcétera. No es muy complicado. Por aquí. ¿Verdad? Entonces, justamente como nos dijo Santiago, si uno hace, digamos, una gráfica, por ejemplo, del potencial efectivo, contra R, ¿verdad? Entonces el potencial efectivo es L cuadrado entre 2mR cuadrado menos gamma sobre R, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo lo graficarían ustedes. Yo nada más digo, para valores pequeños, ¿verdad? Menores que 1, domina un término, ¿verdad? Domina el término 1 sobre R cuadrado y después domina 1 sobre R, entonces nada más las pego ahí. Entonces al principio hace algo así y después sube así. ¿Verdad? Más o menos. Y entonces uno escoge la energía inicial, es una constante cualquiera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno escoge un valor por acá, ¿verdad? Entonces uno sabe que hay dos puntos de retorno, que es como lo llamamos en física, ¿verdad? Donde está el R mínimo y el R máximo, ¿verdad? Que también nosotros los calculamos a partir de acá, ¿verdad? Y entonces vamos a ver los casos ya específicos. Por ejemplo, en este caso que les estoy apuntando por acá, este sería el caso en el que 0, epsilon para 1, en el que epsilon está entre 0 y 1, ¿verdad? Para estos valores. Y entonces cuando esto pasa, entonces está entre menos m gamma cuadrado de 2l cuadrado menos y 0. ¿Verdad? Entonces, ya ahí tenemos también, a partir del epsilon, un poco totado los valores que podemos tener de energía. Pues, hasta cuándo podemos subir. ¿Okay? Y este sería el caso en el que tenemos una elipse. Luego tenemos el caso en el que epsilon es exactamente 0, ¿verdad? Si epsilon vale 0, entonces la energía es menos m gamma cuadrado de 2l cuadrado, significa que la energía es menor que 0, ¿verdad? Y el radio ya lo podemos calcular de acá. Pues no lo vamos a hacer porque realmente no vale la pena. Y vean que estos dos casos, ¿verdad? Bueno, también no lo grafiqué, ¿verdad? El caso en el que epsilon es igual a 0, que la energía tiene ese valor, entonces el caso donde solo tengo un radio y tiene que ser este caso acá. Entonces me enfoco en ese punto, en el mínimo, ¿verdad? Ah, eso es más de un círculo, es en el X. Sí, ese es un círculo. Esta es la elipse, a veces que lo hice como medio, ¿no? Este es el círculo. Correcto, perdón. ¿Verdad? Y entonces vean que en estos dos casos era lo que les iba a decir, la energía cuando uno la calcula le da valores negativos, porque digamos una constante positiva, no lo dije, pero bueno, igual está corado, y le queda a uno que la energía es negativa. Eso lo que me está diciendo es que en la competencia que yo tengo entre los potenciales está ganando el término potencial, ¿verdad? Porque esto es L cuadrado entre 2mR cuadrado menos gamma entre R. Entonces lo que eso me está diciendo es que el término de potencial, no el cinético, está ganando. Entonces las órbitas están confinadas, ¿verdad? No es un cometa que está entrando y después está yendo al infinito, sino que ambas están ahí, nada más cerca del planeta. Y esa es la interpretación que se le da a esa energía negativa. Después los otros casos que tenemos es epsilon igual a 1.
es el caso que nos preguntó ahorita Santiago, que es el caso, entonces si uno lo calcula, la energía exactamente cero, entonces el caso en el que yo subo la energía justamente aquí al eje R, ¿verdad? Y me queda solo este punto de acá. Y si yo tengo epsilon mayor que 1, entonces me queda que la energía simplemente es mayor que 0, ¿verdad? Y entonces sería cualquier línea que yo pueda trazar acá, y lo que tengo nada más es el R mínimo, porque realmente esas órbitas, como se ven, es como algo viniendo del infinito, acercándose al planeta, y después llegando a una distancia mínima de él, y después siguiendo otra vez al infinito, devolviéndose, ¿verdad? Esos serían esos dos casos particulares. Y entonces a partir de eso que hicimos ahorita, ya uno llega a la primera ley de Kepler, que la primera ley de Kepler dice justamente los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, ¿verdad? Si uno resuelve esto, la única que le queda como un movimiento planetario es justamente ya sea circular o elíptico, pero bueno, son la misma cosa, ¿no? Son como casos similares de uno del otro, ¿no? Entonces nos queda que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Entonces aquí tenemos la primera ley de Kepler. ¿Ok? Y ya, entonces esa era la primera. La segunda es un poquito más fácil de derivar, o sea, no nos va a tomar tanto rato, entonces ya vamos. ¿Puedo hablar? Una pregunta, ¿no? Hasta el momento. Nada más como una pregunta. Ustedes sí saben, entonces la trayectoria de un cometa es hiperbólica, entonces Sí. al final de cuentas. Perdón, es que no se escuchan. Dice que la trayectoria de un cometa es hiperbólica. Bueno, voy a ser cuidadoso. Yo no hago gravedad, entonces puede ser que hayan como cosas sutiles, ¿verdad? Como que hayan casos especiales donde las cosas se comportan diferentes, pero sí, viendo lo que hemos visto ahorita, sí sería una hipérbola, digamos, algo con energía mayor que 0 sería hipérbola. Sí. Pero yo creo que pueden existir casos donde hayan cosas raras que pasan, digamos. Sí. La segunda ley, ¿verdad? Voy a apuntar por ahí, lo que dice es que dice que los planetas barren, no literal claramente, tiempos iguales, no, perdón, áreas iguales en tiempos iguales. Entonces eso es algo como así. Cuando yo estaba en el cole yo no podía creer que esta fuera cierta. O sea, para Sí, mí eso era- había algo mal, yo decía, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces dice como que si usted le tomó acá Es demasiado maravilloso, ¿no? a 1 T1, sí, tírate acá, no sé, a 2 T2, entonces si T1 es igual a T2, entonces A1 es igual a 2. ¿Verdad? Entonces si yo voy monitoreando ahí la órbita, pasa un tiempo T1, veo el área que barrió, y después hace otro tiempo igual, entonces yo sé que el área que barrió es la misma, ¿verdad? Y eso, uno lo que puede hacer es como imaginarse un triangulito, ¿verdad? Y entonces escribir el diferencial de área. Uno se imagina un triangulito ahí, lo más diferencial que pueda. Y entonces un medio de la base, ¿verdad? Por la altura, ¿verdad? Eso es R de círculo. Yo sé que eso no les va a gustar posiblemente, pero la verdad que todo sano. Entonces lo que se hace es el diferencial de área, nada más un medio base por altura, y entonces la base es este elemento pequeñito de arco, y la altura nada más es el radio, ¿verdad? Y entonces uno tiene el de A. Porque la base es R de cita. Porque es nada más como un arco, digamos, R cita es como el pedacito de arco, ¿verdad? Para un R fijo. Yo asumo que R no está variando mucho ahí en ese Bueno, pedacito. ok, está bien, sí. Sí. Y entonces me queda un medio
de R cuadrado de zeta, ¿verdad? Aunque el medio viene porque... Un medio base por altura, así, área de un triángulo. Sí, exactamente. Nada más como, esto es un triangulito, me estoy imaginando como un triangulito, que R no está variando mucho, y entonces nada más digo, como la base es el pedacito de arco que se movió ahí. Sí. Y entonces ahora sí calculo como dA de t, cómo está cambiando el área en el tiempo, me queda un medio de R cuadrado de zeta de t, nada más zeta punto. Pero zeta punto es proporcional al momento angular, ¿verdad? Y entonces queda un medio de R cuadrado L entre M R cuadrado, ¿verdad? Es lo que habíamos escrito al principio, que era zeta punto. Entonces el R cuadrado, y me queda entonces que A punto es igual a 1 entre 2M. Otra vez el toque, ¿cómo es? Aquí. Sí, porque zeta punto era eso otra vez. Bueno, lo calculamos, sí, digamos, conservación del momento angular. Uno calculaba con la velocidad que ya está, R cruz esto, y se le queda. Y entonces, a uno le queda entonces que A punto es una constante, ¿verdad? Entonces, la tasa de cambio de cómo está cambiando esta área, ¿verdad? No cambia. Entonces, de ahí es una consecuencia inmediata que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, ¿verdad? Porque el cambio del área es proporcional al momento angular y el momento angular se conserva, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Por aquí. Está vacilón esa pruebilla, porque yo lo que hubiera hecho más bien es como ya sé que es una elipse y hago cálculo sobre la elipse, digamos. Ajá. Sí. A mí me gustaría señalar una cosita acá, ¿verdad? Uno podría ingenuamente, ¿verdad?, estar tratando de resolver un problema y darse cuenta, vea, la derivada del área se conserva. ¿Verdad? Entonces usted está encontrando una magnitud en su problema que se conserva, pero no le está deduciendo la dimensión del problema más, porque es una cantidad que en algún sentido dependía de la conservación del momento angular, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho de que eso se conserve no le va a dar información extra a lo que resolver su problema. Porque depende de la otra, sí. Y de hecho es algo vacilón, ¿verdad? Que también lo puedo dar ahí como porque yo ya no voy a seguir nosotros, pero seguro que van a llegar a eso eventualmente. Hay simetrías raras, ¿verdad?, que aparecen, incluso en este problema en particular tiene una simetría escondida de SO4. Entonces, que se llama, de fijo los que han llevado física lo conocen, que es el vector de Laplace-Runge-Lenz, ¿verdad? Sí, que es un vector A, es terrible que el área también, entonces voy a escribirlo por aquí, ¿verdad? Laplace Lenz, ¿verdad? Que es vector A también, que no es esa misma A, y si no me equivoco es P cruz L menos M gamma dirección R techo o algo así, es un vector medio raro, ¿verdad? Y entonces ese vector también se conserva, ¿verdad? De A de T es 0, ustedes lo pueden demostrar, de hecho no sé si lo traje, no, pero bueno, y resulta ser que es debido a una simetría que tiene este problema, el problema de Kepler en específico, una simetría de SO4 escondida, le decimos los físicos, que nada más significa que no es una simetría que aparece en cada una de las lascas, o como le dicen, el fibrado, ¿verdad? No, si usted es una hormiga que vive dentro del fibrado, esa simetría usted no la ve, es una simetría que se ve solo a lo largo, ¿verdad? Como por ejemplo la energía, ahora estamos viendo, la energía es uno de esos casos, ahora dijimos, no puede haber ninguna otra cuando vimos el momento, ¿verdad? Está la energía también, ¿verdad? Que se conserva, pero no se ve en una sola de las lascas, sino que hay que moverse a lo largo de las lascas. Y eso es, o sea, me imagino que SO4 en lo que va a actuar es en el espacio de fase. Exactamente. T estrella S3, una cosa así. Ya. Sí. De hecho, eso es lo bonito, que es uno lo que puede hacer es mapear este problema a una partícula libre, sin potencial, en S3. Claro. Sí, uno lo que hace es mapear este problema con un potencial a una partícula libre, pero en otro espacio, digamos. Y tiene una simetría, pero también depende de definitivamente vamos a ver eso. Sí, es bien bonito. Y en mecánica cuántica también aparece, entonces es bien interesante. Bueno, la última ley, que la vamos a hacer ahí como por encimilla, para que les quede algo ahí como por si quieren trabajar álgebra, pues, nos dice el cuadrado
ya me emocioné con esto. Este vector, la interpretación física es que siempre apunta hacia el perihelio, siempre apunta hacia el R mínimo, hacia el punto donde está el R mínimo. Esa es como la descripción física. El cuadrado del periodo de una órbita es proporcional al cubo de la longitud de su semieje mayor. Entonces ahí no nos queda mucho tiempo, no voy a hacer como mucho los detalles, pero básicamente lo que uno hace es que uno dice, ok, el área total, ¿verdad? Va a ser igual a L entre 2M multiplicado por cuánto tiempo T mayúscula toma dar una vuelta completa, ¿verdad? Ese sería el área total, pero como esto es una elipse, entonces esto también tiene que ser igual a pi A por B, ¿verdad? Y B, uno lo puede escribir en términos de A también, haciendo aquello, me acuerdo en cálculo 2 era como Pitágoras, bueno, los cálculos de ustedes no es diferente, pero como A, vamos a ver, raíz de 1 menos epsilon cuadrado, algo así, ¿verdad? Creo, no sé si lo traje por aquí. Sí, exactamente eso, ¿verdad? Ya tengo que acordé. Y entonces uno lo puede escribir así, y entonces le queda, uno lo que hace es hacer al cuadrado en ambos lados, L cuadrado, T cuadrado, sobre 4M cuadrado, es igual a pi cuadrado, A cuadrado, 1 menos epsilon cuadrado, ¿verdad? Y justamente hay una cantidad aquí, ¿verdad? Ahora le queda, vamos a hacer una cosita por aquí, pi cuadrado a la 4, porque le da cuadrado a ambos lados, a cuadrado. Y entonces uno lo que puede hacer es despejar un poquito, queda pi cuadrado a la 4 es igual a L cuadrado sobre 1 menos epsilon cuadrado T cuadrado sobre 4M cuadrado, ¿verdad? Y esta razón de acá, L cuadrado sobre 1 menos epsilon cuadrado, es igual a M gamma A. Eso se puede demostrar ahí a partir de sustituyendo lo que es L ya en términos de M risita y utilizando las propiedades de la elipse. No lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, y entonces a uno le queda que T cuadrado entre 4M gamma es igual a pi cuadrado a la 3, y entonces ahí ya queda la tercera ley de Kepler. O sea, la segunda y la tercera ley de Kepler son implicaciones de la conservación del momento angular. Sí. La primera no, ¿verdad? No, la primera no es de la ecuación de primera ley. Que viene, por ahí viene metido, digamos, que uno usó conservación del momento angular, pero sí, no directamente, digamos, como en esta que es más directa. Ah, no, claro, sí lo usó, sí, claro. Claro, para quitarme citapunto. Para conseguir el potencial efectivo. Exacto. Sí. Entonces, de cierta forma, sí, todas son una. Ahorita tenemos y la física. Bueno, muchas gracias. Todavía Brian, un anuncio rápido. La cosa es que el miércoles yo quiero ir a una charla que es a las 10:40 de la mañana. Entonces, mi propuesta es que empecemos a las 11, más bien, no sé si alguien tendrá problemas para quedarse después de las 12, como hacerlo de 11 a 12:30. ¿Usted no empieza a las 10:40 o termina a las 10:40? No, pero es de 20 minutos. Bueno. O sea, podemos cruzar los. Pero no sé si alguien tendrá chance, o sea, si a alguien le quedará incómodo ir el miércoles de 11 a 12:30. A mí me cae incómodo, pero si se logra arreglar lo de las clases grabadas, yo no tengo problema de trabajo. Ah, bueno, pues está bien. Sí, también la última media hora. Y están viendo la pizarra. Cuando entreguen a ver la pizarra. Parece que va a así. Bueno, muchas gracias a todos.